Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Se escucha? Buenas tardes, profe. Tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Continuamos en este largo camino de lógica, largo porque la cantidad de horas de clase que tenemos en cuanto al cuadernillo es bastante reducido, es mucho más lógica, como se habrán dado cuenta, atraviesa todas las ciencias y a partir de allí se puede hacer lógica desde diversas disciplinas, ¿no? Y este, como disparador de la clase de hoy, ¿no? Trataba de buscar algo que nos ponga otra vez a desandar el camino de la lógica. Y me acordé de un texto de un libro del jefe de cátedra de Introducción al Derecho, que es el doctor Gómez, en donde en su libro pone diversos casos. Y en esos casos hay uno que me llamó mucho la atención. Nino también tiene libros en su manual de introducción al derecho, tiene varios ejemplos y que son muy interesantes, pero este me parece bastante bueno para traerlo aquí a lógica porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? En cuanto a las problemáticas del lenguaje, a la relación de la lógica con la gramática, que ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Y la anterior clase cuando estuvimos hablando sobre el lenguaje. Y en ese sentido hay eh, un ejemplo que les voy a leer, que está en el libro del doctor Gómez, que es este, y en el cual relata eh, un caso, ¿no? Como para poner en contexto el caso, como para ver cómo lo solucionamos desde el punto de vista de lo que hemos aprendido en lógica, ¿no? Eh, el caso se llama La triste historia del chancho, así se llama, ¿no? Eh, y en realidad es un caso real, ¿no? La denominación chancho como sinónimo de cautivo tal cual consta en una escucha de la investigación del caso Vergara, es usada en la jerga policial a raíz del secuestro extorsivo del joven Abel Ayerza, a quien sus captores asesinaron en 1932, por error de un telegrafista. El caso Ayerza fue el principio del fin de la mafia rosarina comandada por Juan Galifi, Don Chicho Grande, e integrada por inmigrantes sicilianos que a principios del siglo XX instaló en la Argentina el secuestro extorsivo como modalidad delictiva. Abel Ayerza era un estudiante de medicina que al volver del cine de la localidad cordobesa de Marco Juárez hacia una estancia familiar junto a dos compañeros y un peón, fue secuestrado por un grupo de delincuentes que respondían a Chicho Grande. Horas después, la familia Ayerza recibió una carta en la que le exigían 120.000 pesos de rescate, que fue pagado sin dudar. No obstante, el joven nunca fue liberado. Pasados unos meses se supo que cuando los cerebros del hecho recibieron el dinero, enviaron a un miembro de la organización para que telegrafiara a quienes lo mantenían cautivo la orden de liberar a Ayerza. El operador del telégrafo comprendió mal y transmitió la frase: maten al chancho. En lugar de la contraseña pactada, manden al chancho. Los ciudadanos, los cuidadores del secuestrado, en la localidad cordobesa de Corral de Bustos, creyeron que todo se había complicado en extremo, por lo que uno de ellos condujo al joven hacia un maizal y lo asesinó de un escopetazo por la espalda. La Policía Federal resolvió el caso y 5 miembros de la mafia rosarina fueron condenados a prisión perpetua. Chicho Grande fue deportado a Italia en 1933, donde murió 10 años después. Ahora, ¿cuál es
el problema? ¿Cuáles son las preguntas que podemos sacar de aquí? Una de ellas, ¿no?, que creo que es bastante interesante, es si podemos culpar del delito al telegrafista. ¿Por qué sí y por qué no? Teniendo en cuenta que, como ya lo dije, la orden de liberación era manden al chancho, y él escribió maten al chancho. Otra pregunta. El que lo tenía preso a Yersa, ¿es culpable de asesinato también o cometió un error? ¿No? En realidad estamos hablando de que todos son delincuentes, ¿no? Pero a lo que voy es, utilicemos la lógica jurídica, ¿no? Y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta el conocimiento de las palabras que tenemos, ¿no? Y teniendo en cuenta también que buscamos con la lógica jurídica encontrarnos con la verdad, imaginemos que nosotros somos el juez, la jueza del caso, y nos cae este caso allá en 1932, y tenemos que resolverlo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con el telegrafista? Creo que es la pregunta. Hay muchas preguntas que se pueden hacer, pero me parece que para utilizar la lógica, ¿qué hacemos con el telegrafista? Son todos partícipes primarios, son todos Participó también. partícipes del delito. Entonces, él también es un delincuente. Es un delincuente, sí. Al equivocar, o Merecen sea, toda la misma si yo me pena, conforme equivoco al en un código nuestro. mensaje, puedo llegar a ser un delincuente. Ojo. Yo, yo creo que se equivocó y ese error fue lo que causó Oiga, la muerte, pero puede oiga, ser que tiene una tipificación, por decir ok. una forma, no sé bien cómo hablar, El No para hace telegrafista falta era, que sepamos el técnicamente delito. todavía. Lo único que queremos es construir una argumentación, uno, a favor y en contra. Vamos por la argumentación a favor. Dice Flor, sigue siendo un delito, sigue siendo un delito, sí, pero pero si el telegrafista era parte de la banda, sí. Ahora, si el telegrafista formaba como, nunca dijo digamos, eso el caso nunca dijo eso. No supongamos algo que no está en el caso. Es otro problema de la argumentación. Ojo, que nosotros no podemos hacer suposiciones, más cuando estamos él era, buscando una verdad y cuando estamos por hacer un juicio, que es el tema de hoy. Lo que estamos por si hacer él es un era juicio. intermediario, si él era intermediario, y la verdad es que Tampoco se tenía dice eso. inocente. Eso tampoco se dice, Sergio. Tampoco lo dice. Profesor, se Sí. podría decir que es culpable por accidente, digamos, porque fue por un error suyo. O sea, por error yo puedo ser culpable de cualquier cosa. Vayamos a otra situación algo más interesante, ¿no? Porque el día de mañana, acá dentro de 2 o 3 años, cuando se reciban, ¿no? Ustedes van a tener que tomar una actitud frente al derecho, ¿no? Van a seguir la carrera judicial, van a ser abogados, etcétera, ¿no? En esa situación, ustedes van a tener que construir argumentación, dependiendo de qué lugar se encuentren. En este caso, por ejemplo, puede ser que sean el abogado o la abogada del telegrafista. Pueden ser el fiscal que acuse o pueden ser el juez. En cualquiera de los tres roles, tienen que construir argumentos. Y los tres argumentos son disímiles, distintos, ¿no? Imaginemos, ¿no?, nosotros a la familia detrás del fiscal, ¿no? A la familia Ayerza pidiendo que todos sean culpables, porque fíjate cómo el telegrafista no va a ser culpable si le dijeron que le libere y resulta que escribió cualquier cosa. O sea, a ver, el deber de él, de cuidado, ¿cómo va a entender mal? ¿Cómo no se dio cuenta? O sea, todo ese montón de
palabras o de construcciones argumentales que puede llegar a decir la familia de Ayerza al fiscal para que acuse al telegrafista. Pero vayamos por parte. Primero, defendamos a Ayerza. Y ahí vamos a ver que vamos a tener que ocupar nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestro pensamiento. Va a tener que construir argumentos diferentes en la búsqueda de juicios que tengan una construcción diferente del hecho con afirmaciones y premisas que sostengan conclusiones y que sea fuerte, porque después del otro lado va a haber un fiscal, va a haber un juez, va a haber abogados que acusen, etc. Defendamos al telegrafista primero. ¿Cuáles serían nuestros argumentos? No hubo intencionalidad, o sea, como dice Adriana, entraría por el lado de que no tuvo intención, pero tengo que El tema es explicar que la no intencionalidad. el tema es descubrir el pensamiento del telegrafista ahí. A Saber ver, qué sí, pensaba el claro, telegrafista para si lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, o lo hizo a propósito. el caso no dice eso. No podemos ir más allá no podemos abrir la cabeza del telegrafista y examinar la sinapsis que hubo en ese momento. Por eso es lo que es Claro, difícil no acusarlo a podés él. Está Ahí es bueno lo que difícil dice acusarlo. Abril, él seguía órdenes, ¿no? Igual eso. las órdenes que recibió, ¿no? Él no las cumplió. Es culpable. Habría que ver el por Lo qué, Adrián. lamento Habría que ver el mucho, por qué. no te puedo salvar, Momento, querido. momento, tratemos de defenderlo primero, después vayamos a lo otro, Mayra. Si vos estás convencido de la culpabilidad, ni participes. O sea, Pero Es por que estoy eso, tratando de encontrarle la inocencia, pero pero y por si eso, decimos que fue porque fue mandado, bueno, pero el tipo nos dio la instrucción, o sea, se equivocó al escribir, Mayra, el día de mató a mañana alguien por el el accidente. telegrafista va a ir a tu despacho, a tu oficina y te va a decir, defiéndame, y vos le decís, no, sos culpable. yo creo que para Profe, Sí. el abogado No, defensor es tenés más que fácil ahí. construir un argumento, Para el abogado para eso defensor es está la más fácil lógica ahí. jurídica, ex- Ajá. ¿existe, construir, sí. existe el error humano en el juicio? Es lo que tenemos que decir, bueno, hay un error humano, ¿no? Y eso lo exime de la realización del delito. Por ahí podríamos ir. Es bastante fuerte eso. Y Nadie lo estuvo dijo. con mucha Es raro. presión, bajo mucha presión también y cometió el error. Pero de la presión no sabemos, ¿eh? Ojo que eso es una suposición. Eso Raimundo, no hay cómo demostrarlo. Buenas, no. Raimundo, sí, ¿qué tal? Y tampoco hay como yo, demostrar que escribió a propósito, digamos, maten. Claro. O sea, a ver, la idea de que esté presionado, claro. Victoria dice que tenía estrés laboral, claro. Sí. No sé si en el 30 había estrés, me parece que desapareció después, pero eh, Quizás el la- que recibió el mensaje lo recibió mal. Teléfono cortado. Ah, no había Yo teléfono creo, ahí. creo que desde el es- principio, es- desde el principio ya debería recibir una condena porque ya no dio parte a la justicia, a la policía, a buenas, quien sea, buenas, estamos tratando de por la defenderlo. situación que pasó. profe. Sí, Raimundo. Yo creo que él es inocente, ya que si yo le digo a usted que, por ejemplo, mate a Sergio Torales, es decisión suya si lo mata o no. Pero a ver, ustedes están haciendo suposiciones del caso y yo le estoy diciendo Un homicidio defendamos No, 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 culposo no, sería. no. sobre el Fue caso Él no específicamente. no, fue recibió un la En error ningún momento cronológico. en ningún momento al telegrafista le dijeron, usted tiene que, ojo que va a matar a Yersa. En ningún momento le dijeron. Le dijeron, manda un mensaje. El mensaje es encima en clave, porque es como se supone que le nombran la mafia a una persona que está secuestrada. Después se enteraron de eso. Eso es lo que dice el caso. O sea, Demostraría que no dice mate, ponga, escriba, mate al que está secuestrado. Lo que le dijo la persona fue, manden al chancho.
Y él escribió, maten al chancho, punto. Eso nomás es el caso. O sea, Bueno, después todo mi el otro... defendido entendió mal el mensaje y tuvo que, tuvo que mandar ese mensaje, digamos. Mi defendido entendió que había dicho matar al chancho en ese contexto, Punto, que no se punto, punto. Demostraría que en realidad no sabía que era el chancho ni que sabía la intención porque estaba en clave y que no tenía idea de cuál era la clave, que solamente mandó. El hecho de que diga estaba en clave y yo no sabía es porque sabía la clave. Yo no sé la clave, no sé, a mí me dijeron, maten, escuché, maten al chancho. Y fue lo que escribí. Yo no escuché otra cosa. O quizás sí escuchó manden, y en el tema ese, si se va por la parte Mayra, de vos le error querías humano. ahorcar al No, 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 telegrafista. no. Ahora es Sí, para defenderle. Si se va por el tema de error humano, como dijo la compañera, creo que fue, sí, se podría decir que fue por un error en el claro. tipeo. Como dice el compañero acá, sí, pero Bueno, por ese error mataron, sí, tal cual. Sí, Vuelvo pero otra vez para atrás. Paulo defi- levantó la mano. fue culpable. En su comprensión siguió órdenes. Claro, a ver, tampoco es que él está cumpliendo una función. Yo creo, Sí. ¿no? Desde el punto de vista de la construcción de la argumentación, que arrancaría de la siguiente manera. La actividad que realiza mi defendido es ta, 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 ta. En ese contexto de realizar esa actividad, aparecen ese día unas personas que solicitan el servicio. Ta, 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 ta. ¿No? Muy bien. En ese contexto, verbalmente escucho y escribo lo que creía escuchar. en ese Como se caso hizo no sabía que el el gol del tipeo. secuestrado, el defensor puede decir que el defendido de él no sabía que el secuestrado está identificado por chancho. Yo no Digamos que él sabía entendió que nada. mataba a un chancho, no a un... Usted sabe lo que es chancho, un animal. Por ¿Usted eso, sabe que chancho quiere decir una clave secuestrado? No, y sí, por eso, por eso, la verdad, porque es la verdad, ¿no? por eso, por ese Ahora, lado el defensor puede decir que es tampoco inocente. puede achacarse que sea un error. ¿Por qué puedo construir el argumento de que no haya sido un error? Que el error humano, como dijo acá, el compañero, haya desencadenado, haya tenido la consecuencia de la muerte. Claro, no Porque sabía, todos como son dice Iván, no inocentes. sabía que había en el trasfondo, digamos, porque por el simple desconocimiento también, ¿no? De no saber la clave y a qué se hacía referencia, ¿no? Porque en definitiva, esto tiene que ver con la ambigüedad y la vaguedad, ¿no? Y eh, por el sentido de las palabras. Yo no sé en realidad, fíjense si se habla en clave, qué es lo que se puede estar diciendo la otra persona. Pero este tipo de errores pasan. Pero lo que pasó acá fue que la consecuencia fue la muerte. Sí, Ana Paula. Sí, profe. Pensándolo así, como un error de entendimiento de, del telegrafista, Sí, que también nos asegura que si, por ejemplo, en la defensa de el que lo mandó a mandar al chancho, dijo mandar, o sea, quién me asegura a mí que a él le dijeron mandar y no matar? O sea, eso también es ahí ya estamos otro hablando debate. de la persona que le habló al telegrafista. Claro, porque si, Sí, por ejemplo, entiendo. Por eso por ejemplo, yo quería ir parte por parte, porque, a ver, sí, el que habló con el telegrafista es otro problema, ahí, tal cual, Ana claro, Paula, ¿no? El telegrafista, ese que habló con el telegrafista, sabe la clave, sabe lo que pasa, sabe todo. Es parte sí, del delito, ¿no? Pero no del asesinato, claro, porque él dice, la clave era manden no para matar, sino para que al secuestrado lo traigan vivo, ¿no? claro. Y ahora, y del otro lado, Ana, también tenés que ver que del otro lado, el que tenía la escopeta y le llevó al maizal, ¿no? Ese recibió
la orden en clave de Sí, matar, ¿no es sí, sí. cierto? Ahora, ¿realmente esa era la orden? ¿No? De todas formas, él realizó el acto, la acción propiamente dicha de descargar la escopeta sobre la espalda, dice, de Ayerza, ¿no? Claro, y ese sería también otro tema, o sea, después el que comete el delito lo hace por cuenta propia. Si después el telegrafista dice, bueno, claro, obviamente es pago, pero si yo digo, bueno, vayan a matarlo, después no es él el autor de ese crimen, sino un simple emisor acerca de lo que otro tiene que hacer. Claro, a ver, el que mató puede llegar a decir, el que me dio la orden fue el telegrafista, ¿eh? Claro. Y el Claro, telegrafista va porque a si decir, es el que me dio ahora, la orden fue... Claro, y el telegrafista, yo entendí mal, ¿no? Yo entendí mal, ni sabía de todo este entramado que se está descubriendo acá, ¿no? De todas maneras, el que habló con el telegrafista dice, y yo le dije al telegrafista, manden. Hasta podríamos llegar a decir, miren, en realidad todo esto es un error, vamos a pedir disculpas y nos retiramos, pero va a hacer ruido, ¿no? Algo va a hacer ruido. Victoria, Hay un autor intelectual y un autor material. pero el autor intelectual Profe, yo y te consulto. el actor intelectual tiene que decir, tiene que tener la intencionalidad de matar. Eso ya estamos hablando de penal 2, ojo que son materia más adelante, pero el autor tiene que tener la intención de matar, ¿no? Y el que realiza el acto llevó a cabo el hecho. Pero ¿realmente hubo un autor intelectual de la muerte? ¿O lo único que pasó acá fue un secuestro? La muerte no fue una consecuencia de un error, de un mensaje. Pero sigue siendo Victoria, muerte. Profe, se Profe, me fue la luz, la perdón. comunicación fue verbal, escrita, no se verbal. sabe. Verbal dice que le dijo al telegrafista. Claro, porque distinto hubiera sido decir, no, no, los casos Sí, siempre son problemáticos como para que También, tengamos en el caso, también puede ser que el telegrafista diga, a mí él me dijo que escriba, maten al... Porque él pudo haber entendido también así. si Y fue eso fue lo verbal, que pasó. En no, realidad eso fue lo que pasó. El telegrafista entendió maten al chancho y escribió maten al chancho. El que habló con el telegrafista le dijo manden al chancho, Y bueno, escribí pero manden al chancho. ahí es donde hay un problema, porque Sí, él está convencido de que le dijo, maten al chancho. tal cual. para defender al telegrafista le convencería a la otra persona de que mi defendido nunca escuchó manden y siempre ¿A escuchó quién maten. tengo que convencer, Martina? Buenísimo. ¿A quién tengo que convencer? El juez. Y al juez o al jurado en Al todo caso, si fiscal. es. Tal cual. Es decir, siempre va a haber, y de ahí vamos a ver lo que hoy vamos a ver sobre juicios. Sí, Es como que vos podés defender diciendo eso, o sea, que él lo escuchó, pero igualmente una persona murió, o sea, como que sí. igual lo pueden condenar porque mató a Todos alguien son por partícipes. pasado. A ver, acá hay una consecuencia aberrante, ¿cierto? Y que está tipificado por el Código Penal, eso por conocimiento popular, digamos, ¿no? Vulgar, pero que es el homicidio, digamos, ¿no? Después hay una serie de cosas técnicas, pero en definitiva, lo que tenemos que determinar es, a ver, si nosotros hacemos todo este camino que recién hemos hecho, ¿no? Parece que como que nadie es culpable de nada, porque todos cometieron errores, digamos, ¿no? Todos están en Habría que ver el error, pero agravante y la atenuante acá. de todas maneras, el problema es que hay una consecuencia grave que es la muerte, que es la muerte. Pero fíjense, vuelvo para El atrás, que Sergio, llega a la para peor que lo parte es el que peor entienda. tiro. Pero claro, totalmente, totalmente murió. Pero para que lo entienda, Sergio, el que fue al telegrafista le dijo, le dio la clave para que liberen, ¿no? El telegrafista entendió mal y dijo la clave que no sabía tampoco, ¿no? Es decir, que tuvo un error ahí, ¿no?
El que recibió el mensaje erróneo del telegrafista y realizó la consecuencia más grave, que es la muerte, ¿no? Por eso digo, hablar, por ejemplo, de autor intelectual, se nos cae el caso, porque no hay un autor intelectual de homicidio. ¿Me entienden? Si ustedes quieren hablar en cuestiones técnicas, algunos se ve que están avanzados ya en derecho penal, pero no podemos hablar de autor intelectual de homicidio porque ninguno pensó en matarlo. Yo Pensaron creo en que liberarlo. El telegrafista no quiso matar a nadie. Él mandó un mensaje, cumplió con su... Ahora, hay una persona que me parece que está grave la situación de él, que es la que le llevó al maizal, ¿no es cierto? Y que le disparó. Romero tenía la mano alzada. ese sería secuestro seguido de muerte. Y ahí se va a evaluar la agravante y la atenuante del hecho en sí. ¿A quién le toca mayor pena y a quién le toca menor pena? Pero Sergio, ahí vos estás hablando de la sanción propiamente. Yo te estoy hablando de la parte de construcción de la argumentación de la culpabilidad Tenemos de que cada uno de defenderle ellos. al Vos estás hablando ya directamente de la sanción, del hecho consumado con culpables. Y Lo yo te que estoy pasa es que diciendo, hay que buscarle una pena inferior al telegrafista porque sacarle de ese vuelvo a embrollo ya va a ser difícil. reiterarte, Sergio, vos estás en la sanción y yo estoy mucho antes en la construcción de la argumentación. Inclusive estoy hablando de la defensa del telegrafista y vos ya estás pensando en cómo sancionarle. Yo no estoy buscando la sanción. Yo no quiero buscar la sanción porque, Sergio, eso es una cuestión de penal, de derecho penal 2, de derecho procesal penal. Yo entiendo que por ahí vos podés tener conocimiento de eso, entiendo, pero también es bueno que vos vayas a la génesis de la construcción de la argumentación utilizando la lógica y que puedas llegar a decir, bueno, de todas maneras, para llegar a la sanción, vos tenés que primero sentar las bases de la culpabilidad, porque si no, no. Vos directamente sancionás. Acá hay un hecho, que te sanciona, listo. No, primero lo que tenés que hacer es ver el caso concreto y si realmente hay una construcción de culpabilidad, hablando de culpa, ¿no? Si En este caso, viéndolo al hecho en sí, yo calculo que el defensor tiene que ir por la, digamos, por la parte más fácil de última. En este caso se me hace que ya el telegrafista no zafa tampoco. Entonces hay que ir por el delito más, pero nadie le quiere zafar al telegrafista, le digo, vamos a tratar de zafar al telegrafista y todos le hunden, es increíble. Bueno, vamos a hundirle al telegrafista entonces, dale, está bien. Lo que pasa es que se metió en un terreno medio que no hay abogado que le puede sacar. Pero sí, que no. A ver, el telegrafista va a los despachos, ustedes no pueden ir el día de mañana el telegrafista. Le van a contestar de esa manera, le van a decir, ¿sabe qué? Usted está hundido, chao, fuiste. No, tenemos que buscar con lógica una argumentación para defenderlo. Pero que tampoco es tan difícil. Ustedes lo dieron, sí. Bien, pasale bien, bien tiene que estar todo. Armando. Vamos a Yo creo que Entonces, si hay un delito, sí, Cristian. sí, yo creo que si hay un delito, más o menos, no, hace un ratito nomás ingresé, tuve un inconveniente con el internet. Pero Sí, si hay un delito, lo único que se puede hacer es atenuar y ir la obediencia. vuelvo a reiterar, ustedes están ¿No? yendo a la sanción, ustedes quieren sancionar, o sea, le quieren de alguna manera, o le ponemos preso, ¿cuál es la sanción? Horca, bueno, vamos a la horca. No, lo que yo le estoy diciendo es un paso antes. Yo no quiero llegar al juicio, ¿no es cierto? Yo quiero construir, hablando del punto de vista de la lógica, las premisas, porque acuérdense, esto es algo muy interesante, qué bueno que te dimos esto. Esto pasa en la realidad. Los jueces lo primero que hacen es prejuzgar. Es más, no solamente los jueces,
todos nosotros, lo primero que hacemos, prejuzgamos automáticamente, en vez de mirar y ver las situaciones complejas que acarrean cualquier hecho, lo primero que hacemos es juzgamos, ¿no? Vemos a una persona que se baja de un determinado auto, con una determinada ropa, etcétera, etcétera. Le doy un ejemplo claro de prejuzgamiento en mi persona, así ustedes lo van a entender. Me pongo como ejemplo, ¿no? Me voy a un encuentro en Unipampa, acá en San Borja, ¿no? Que era sobre etiquetamos tal cual, Jacqueline. Cultura, sociedad y derecho, ¿no? Y me piden que represente a la Facultad de Derecho y que vaya a hablar sobre cultura y derecho, que está dentro de Introducción al Derecho. Bueno, me puse mi saco, mi corbata, etcétera, y me fui, ¿no? Entro al auditorio y había, al lado izquierdo estaban los punk tribus, a la derecha estaban el soul funk, ¿no? Del otro lado, un poco más abajo, estaba el heavy metal, los rockeros, jazz y blues del otro lado, etcétera, ¿no? Todos los chicos vestidos, los 60s, los de música inglesa, etcétera, ¿no? Los RMDB, que sería la música popular de Brasil, ¿no? En un auditorio grande, y me vienen a recibir los profesores, ¿no? Me vienen a recibir personas que yo solamente conocía a uno, ¿no? Le digo, hola, ¿qué tal, Muriel? ¿Cómo estás? Bien, me dice, bueno, te presento al profesor fulano de tal. Yo lo había leído a él, ¿no? Lo había leído mucho. Era sociólogo, geógrafo, licenciado, posgraduación, doctorado, etc. Y me encuentro con David Bowie, ¿no? O sea, estaba vestido con una campera, un sacón negro hasta las rodillas, de vaquero ajustado, con botas, ¿no? Aros, el profesor de sociología, que era una eminencia, ¿no? Y uno lo ve así y dice, y el único que estaba de saco y corbata era yo, ¿no? Y me voy a dar, me siento con todos ellos, ¿no? Y bueno, porque me sentía un sapo de otro pozo, por supuesto que sí, ¿no? Era sociedad, derecho, cultura y rock, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente, qué voy a hablar acá? Cerré todo lo que tenía y empezamos a hacer preguntas y respuestas, y el nivel cultural era enorme, altísimo. ¿Qué es lo que pasa, no, cuando vemos un caso? Lo primero que apuntamos es directamente a la sanción. ¿Qué es lo mismo que pasa cuando vemos una persona o un hecho? O algo que pasa, alguna noticia, apuntamos directamente a la sanción y prejuzgamos directamente. Bueno, algo habrá pasado, algo habrás hecho para que te pase eso, ¿no? Pero no dimensionamos la situación, los hechos, no tomamos conocimiento de lo que pasa. El día de mañana, otro tema, vuelvo a hacer hincapié a esto, ¿no? Es bueno que ustedes sepan que van a llegar personas con problemas a su despacho y le van a decir, doctor, este es mi problema, ¿no? Y ustedes no, le van a juzgar. En ese acto le van a juzgar, automáticamente le van a decir, bueno, estás muerto, pajarito, una cosa así. Automáticamente. Si es así, piensen en otra profesión. Yo lo que haría, si el día de Vamos, mañana me tiempo. toca, Sí. es no a ese cliente, bueno, lo importante y que, bueno, aclarar, ¿no? Que uno no va a juzgar y lo importante es que te cuente la verdad de los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso de la persona con el telégrafo? ¿Qué fue lo que él escuchó? ¿Él tuvo un Le error en el sentamos al tipeo telegrafista o tal cual, Dulce María. Le sentamos al telegrafista para defenderlo.
¿Cómo fue? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo construimos nosotros nuestra argumentación para defenderte? ¿No es cierto? Vos realizás un servicio que hacía, ¿cómo es tu servicio? ¿Cómo se pone la persona para hablarte? Todo eso tenemos que construir un relato con una argumentación para convencer al juez que nuestro defendido es inocente. Sí, y Claro, partiendo después, desde Lucián, sí. la verdad de la historia, es como nosotros vamos a crear el argumento. O sea, hay veces que se crea, o bueno, o no, la verdad no sé, desconozco, pero capaz nos toque crear un argumento que sea falso, porque si, Pero Dulce María, fíjate, en este caso, el hecho está bien descrito, sí, ¿no? Lo que hay que construir es eh, cuál es, si tuvo o no intencionalidad o participación en el hecho delictivo que es la consecuencia muerte. ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Luciano, Bueno, profe, primero tenés que escuchar la versión del acusado, que sería con tu cliente, y luego armar un argumento en defensa de lo que sucedió. Si él mató, robó, violó, y construir un argumento sólido y fuerte para poder sacarlo de la cárcel o demostrar su inocencia. Pero tiene que escuchar la versión del acusado y también la versión de la víctima para ir construyendo el argumento. la totalmente. versión de la Paulo, víctima no creo porque ya está muerto. esto sí, Bueno, Paulo, de la acusación, Luciano, el También fiscal. se, sí, recién también se llego de podría rescatar. averiguar, también se podría averiguar el historial de quién mandó al telegrafista a escribir ese mensaje. Bueno, pero está en el caso. Se acercó uno de los captores y le dijo al telegrafista lo que tenía que escribir. Paulo, Pues, Creo que primero somos nosotros los que tenemos que crear el telegrafista, o sea, nuestro cliente, antes que cualquiera, porque si no, vamos a estar medio complicados durante el juicio. Por ejemplo, si él dijo que escuchó maten al cerdo, nosotros tenemos que creer fielmente su palabra. Él a escuchó ver, maten al... sí, O sea, el él día, escuchó. el día de mañana, bastante interesante esto que decís, Paulo, porque el día de mañana, en temas penales, por ejemplo, todo es oral, ¿no? Entonces vos vas a tener que pararte, ¿no? Delante del tribunal y puede haber un juicio, puede haber jurado popular, que estamos camino a eso seguramente, ¿no? Y en donde vamos a tener que convencer y el convencimiento tiene que pasar por actitudes, ¿no? Gestuales y palabras que convenzan a la otra persona, principalmente al juez y al jurado, ¿no? Va a ser bastante interesante verlos a ustedes o a cada uno de nosotros en ese momento de estar realmente compenetrados en la defensa, ¿no? Y en saber cuál es el servicio que estamos brindando, pero más que eso, la argumentación tiene que ser muy fuerte, tan fuerte que la otra parte no la puede destruir. y convencible. Luciana, sí, convencer. Profe, ¿y Luciana, nosotros cómo sacamos conclusión de que esa persona nos está diciendo la verdad? Y cómo le podemos decir, o sea, y cómo Luciana, ¿vos sos podemos, jueza o sos defensora? no, defensora, Ah, ¿y por qué querés saber si dice la verdad o miente? ¿sí? Y porque sí, tiene que venir con la verdad como para defenderle, supongo. Si no sos jueza, ¿no juzgás? Tengo que entonces defender Ahora, la manera que el día de sea. mañana vos vas a ser jueza, ahí sí, ¿no? Ahora, si sos defensora, tenés que, con las herramientas que te brinda el derecho, tenés que brindar el Sí, mejor servicio posible a tu cliente. Ahora, vos no le brindás el mejor servicio posible a tu cliente, ¿no? ¿Tu cliente qué va a hacer? se va a ir. Sí, se va a ir y perdiste tus honorarios y dejaste de pagar, no pagaste la luz, el internet, los niños, leche, pañal, etc. Claro, Sí, sí, esa era y Lo ahí que tenés pasa que es que este ya es dedicarte un a hecho, otro. este ya es un hecho
es Después, un hecho Martina, consumado, lo que ya está, sí, está. ¿Me entiendes? El hecho ya está, ya no hay más para inventar más nada. Están todos los acusados y entre eso el telegrafista. Y lo que hay que defenderle al telegrafista. Y después de que te diga la verdad, no te diga la verdad, nosotros tenemos que sacar nuestras conclusiones para poder defenderle al telegrafista. Porque si el telegrafista participó, no sabemos, a lo mejor se le puede encarar por una emoción violenta o por una amenaza que fue extorsionado y por ahí se le puede sacar. hay que armar una Pero, estrategia con una argumentación jurídica fuerte. correcto. Sí, sí. Martina, Y yo empezaría diciendo que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto el telegrafista sería inocente hasta que se pudiera demostrar que él tenía intención, que él sabía el código o que lo que él hizo no fue un error humano. hay que Pero hasta demostrar que se todo eso, demuestre eso, Martina. Es tan endeble la acusación, digamos, porque tienen que demostrar que él, la intencionalidad de él y que él sabía que con eso iba a matar es una barbaridad. por eso, hasta que ¿Cómo el demuestren eso, telegrafista él va a saber sería que con inocente. un... Claro, a mí me parece que es muy deficiente la acusación en contra del telegrafista. Por eso empecé por ahí, bastante fácil la defender, pero acá le quieren hundir, ¿no es cierto? Pobrecito al telegrafista, ¿no? Anabel, Sí, buenas tardes a todos. Primero, si vamos a ir a defender a una situación como esa, como usted dice, acaba de decir, es muy fácil. Él que sabía que el cerdo era una persona, no vamos a buscar la verdad ni un momento, solamente vamos a buscar argumentos. Él hizo su trabajo, cumplió con lo que entendió que hizo y nada más, no tiene ninguna relación con el asesinato de la otra persona. ahí De ahí a estaría que la sea base verdad o no sea verdad. argumental, ahí sería, eso que dijiste, Anabel, más lo que dijo Martina, más lo que dijo alguien más, es la base argumental, lo que dijo Luciano, es la base argumental de mi defensa. En base a esos títulos que vos diste, Anabel, yo tengo que construir el argumento grande, así, ¿no? Con un discurso fuerte y que ese relato, ese discurso fuerte, no pueda ser rebatido por una contraargumentación, ¿no? Paulo, Paulo o Cristian, no sé cuál de los dos. Bueno, creo que se podría construir la defensa en base de que es inocente hasta que se muestre lo contrario. Y no se dice que haya un testigo que haya escuchado, de que dijo, suelten al cerdo, y podríamos desestimar el caso por falta de pruebas, jamás. ¿Podría ser, Cristian? Sí, sí, con bueno, una mínima experiencia que tengo, cuando me llega la persona así, bueno, primero y principal, cómo es que se abstenga de declarar sin que su silencio implique presunción de culpabilidad, lo ideal, ¿no? Principalmente. Después, bueno, la conversación con el abogado designado, ¿no? En este caso, ojalá seamos nosotros, no yo. Tendríamos que tener una charla, claro, para ocupar la psicologismo, podríamos decirle lo que estaba leyendo, la verdad de él y no la verdad real, la verdad que pasó a él y después, bueno, el contexto, como dijo la compañera, Que que puede él ser la nunca... verdad real, porque en definitiva después ustedes van a estudiar en derecho penal lo que está diciendo Cristian, todo eso está en derecho penal, se habla sobre la verdad real, como si fuese una categoría de verdad, es bastante complicado, pero es como una categoría de verdad. Pero aparte de eso, es lo que quiero demostrar con todo esto es que lo que nosotros, ¿qué es lo que hace la lógica? ¿No? En la práctica, ¿no? Ante un caso determinado. De todas maneras, esa es una posición, porque después hay que defender al que habló con el telegrafista, después hay que acusar a todos o a nadie, depende, ahí sería el fiscal, el trabajo del fiscal, ¿no? Defender al que encañonó y llevó al maizal y disparó en definitiva a Yersa, ¿no? Hay que defender también a ese, ¿no? Y también hay que hacer juez, ¿no es cierto? O sea, hay distintas construcciones argumentales que se pueden dar el caso, y acá no pasa por verdad o mentira, les puedo asegurar. No pasa por decir la mentira, decir la verdad, sino con el mismo caso, con lo que está en el caso, yo tengo que construir un argumento con lo que está en el caso. Y así como puedo decir una cosa, puedo decir otra, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora con la construcción de los juicios. Luciano, ¿querés decir algo? Y bueno, profe,
cuando vos recibís el caso, tenés que construir la argumentación y demostrar la inocencia. Después, ¿qué vendría? Bueno, pero que yo tengo que construir, después ya viene la parte de la práctica, digamos, el procesal penal, digamos, ¿no? Que ya ¿Qué sería sería el juicio, ¿no? que Eh, estarías obviamente frente que, a... obviamente que esto, Luciano, está en procesal penal, está ya en cuarto año, no te preocupes, van a llegar, tienen que estudiar el Código Procesal Penal así, ¿no? El Más, nuevo, el nuevo código, porque ahora ya es más acusatorio adversarial y conjurado. Antes exactamente, era, con lo que dice Cristian, hacer la distinción, ¿no es cierto?, entre lo inquisitivo y lo adversarial, etcétera, ¿no? Cristian, vos sabés que la penal es hermosísimo, digamos, porque es lo que se pone en práctica, todo esto de lógica se pone en práctica, porque es todo oral. Le puedo asegurar, Luciano, que el día de mañana vas a tener que utilizar la lógica, la argumentación encima. A ver, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Estoy adelantando un poquito en el tiempo, ¿no? El tiempo no existe, ¿no? Pero el día de mañana, por ejemplo, van a tener que ir a una audiencia en la cual le van a imputar a la persona, una audiencia de imputación, ¿no? Y luego a los 15, 20 minutos van a ir a una audiencia de coerción donde le van a fijar si le ponen preso o no. Después, 15 o 10 minutos después, pueden ir a otra audiencia de impugnación, todo sí. con el cliente al lado suyo y sin ningún papel encima. O sea, Son todo cuartitos que son oficinas uno al lado de otro, te dicen y esperar, van ya te pasando de uno a otro y es hermosísimo. Es el derecho en... no sé si para el que está defendiendo o el que está sentado No, esperando. buenísimo, buenísimo. Bueno, es solamente incentiva la imaginación, como siempre decimos. Pero mucho estudio, por supuesto, ¿no? Hay que leerse todo el código, leerse muy bien el código. Bueno, muy bien. Esto era un caso para presentarles, como para que ustedes vean todo lo que nosotros estuvimos hablando del lenguaje, ¿no? Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de entender mal una palabra, ¿no? Y que encima esa palabra, que sea entendida por todos de una manera, sea una clave para otra situación, ¿no? Para la mafia en este caso, ¿no? Que entienda que Chancho era secuestrado, imagínense, ¿no? Eh, así que, así como eso, hay muchos casos en la realidad supera ampliamente la ficción, ¿no? Y se van a encontrar en la práctica después con muchos casos en donde vaya a haber problemas de comprensión del significado de las palabras, ¿no? Pero retomando otra vez el camino por donde nosotros habíamos hablado, la última que hablamos en la clase pasada fue sobre, hablamos sobre teología, ¿no es cierto? Hablamos sobre la metafísica y la teología, habíamos hablado sobre la gramática, sobre la matemática, lógica y matemática, lógica y gramática, logicismo, tal cual como dijo Cristian hoy, ¿no es cierto? Y el psicologismo, ¿no? Todo eso ya lo hemos hablado, ¿no? Bastante interesante luego lo que viene más adelante cuando se habla sobre la lógica y la biología, ¿no? Otra vez se vuelve a atravesar la lógica, otra ciencia, y bastante interesante porque lo que se estudia desde el punto de vista biológico cómo la persona razona, o sea, cuáles son dentro del cerebro, digamos, de la mente, cuáles son los procesos que acontecen neurológicos, cuáles son, generalmente se habla de sinapsis, ¿no? Que son la conexión eléctrica entre células del cerebro, ¿no? Le digo algo así, le digo una cosa así como un Los nexos conocimiento. de las neuronas. Sí, con un conocimiento vulgar, ¿no? Porque no soy ni biólogo, ni médico, ni nada, pero algo he leído por ahí, ¿no? Entonces, esta especie de sinapsis, lo que se hace con eléctricamente, van creando las ideas, ¿no? Y eso es lo que va creando en ciertos campos del cerebro que nosotros tengamos memoria a corto o a largo plazo y que podamos ir hilvanando pensamientos simples y también complejos, altamente complejos, ¿no? Entonces,
Desde ese punto de vista, la biología es importante porque estudia al razonamiento como si fuera un hecho biológico, ¿no? Es decir, cómo razona el ser humano, la persona, ¿no? Cómo es la actividad mental que se desarrolla en el cerebro al momento de realizar un pensamiento o un razonamiento, un cálculo, ¿no? De hecho, hay documentales en los cuales le ponen electrodos a las personas para ver si cuáles Actividad son neuronal. las sinapsis que se hacen en el cerebro. Es más, hace creo que 1 o 2 semanas atrás se ha logrado una persona, esto es algo increíble, el avance de la ciencia es increíble, que una persona en un lugar del mundo pueda mover un objeto que esté en otro lugar del mundo solamente con su pensamiento. Ya se ha logrado eso, ¿cierto? Así que imagínense lo que puede pasar dentro de muy poco tiempo, ¿no? De lo que podamos llegar a hacer con nuestra mente. Pero bueno, la biología entonces estudia al razonamiento como si fuese un hecho biológico, como si fuese un comportamiento de la persona, ¿no? Es más, mientras dormimos, también habíamos dicho la vez pasada que hasta inclusive dormidos resolvemos cálculos, problemas, etcétera. Tenemos conversaciones con personas, escuchamos música, ¿no? Eh, Ayer, anteayer, he dicho que había estado escuchando una música mientras dormía, ¿no? Y después, cuando me levanto, decía, pero ¿cuál es esa música? ¿Cuál es esa música? Y recordé cuál era, ¿cierto? La busqué, la encontré hasta que la puse todo el día, escuché esa música por algo pasan las cosas. Entonces, por la duda, ¿no? Entonces, después también está otra relación que existe entre la lógica y la física. De la lógica y la física hablamos en la primera clase, ¿no? Mucho, ¿no? Ya que la lógica es una ciencia natural, ¿no? Y se puede reducir a lo que es la física, porque lo que hace la física estudia los objetos, ¿no? Estudia los objetos en la realidad, ¿no? Y si es así, se puede definir como si fuera, hay un autor que, Gonset, ¿no? Que nos va a decir que la lógica es la física del objeto, ¿no? Es decir, no solamente del objeto, ¿no? Puede o no existir una cosa, cómo es ese objeto. De hecho, en las primeras clases nosotros decíamos, bueno, la silla, describa silla, ¿no? Y estábamos haciendo lógica física, ¿no? Porque estábamos tratando de describir un objeto en el universo, ¿no? Describa vaso, etcétera, ¿no? También esto tiene que ver con los principios de la lógica, ¿no? Desde el punto de vista de decir, A no puede ser, A puede ser y no ser a la vez, ¿no? Como principio de la lógica. Pero eso teniendo en cuenta la física, la imposibilidad de estar el objeto en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Que en principio hasta ahora parece que es imposible, ¿no? Todo eso pasa y se hace referencia desde la física y concibe a la lógica como un estudio de los objetos, ¿no? Es decir, y también de lo que nosotros estuvimos hablando desde la teoría del conocimiento, ¿no? Como si fuera un fenómeno, ¿no? De decir que los objetos son conocidos a través de los sentidos internos y externos, ¿no? Que eso también ya tuvimos hablando mucho en las clases pasadas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay relaciones entre la lógica y diversas disciplinas de estudio o de conocimiento, ¿no? Pero luego aparece algo muy importante en el cuadernillo, que es el juicio. Me parece que el juicio es algo relevante, altamente relevante, en lo que tiene que ver con la lógica y la argumentación, ¿no? Porque en definitiva, el juicio lo que hace es estudia el pensamiento, cómo se piensa. Sí, Luciano, ¿levantaste la mano?
Sí, profe, ¿puede usar otro ejemplo? Porque yo recién llego a la clase y no entendí todo el contexto de lo que estaban hablando del juicio. Recién estoy por empezar a hablar sobre el juicio. Ujú. ¿Usted está ligando recién a la clase como que esta es su primera vez en la clase? No, recién llego de hacer algo, porque antes de la 19 salí a hacer cosas, por eso recién... Pasan lle- cosas, pasan cosas. No, lo que Sí, yo recién estoy por empezar a hablar sobre el juicio, ¿no? Eh, es bueno que estemos atentos porque yo no puedo parar la clase, discúlpame Luciano, porque acá hay sí, sí, 143 almas en pena o alegres, felices, depende de cada uno de nosotros, que están atentos tratando de, y yo no puedo parar y yo tengo que continuar. Además sí, ya me queda poca vida, ¿no? Me queda poco tiempo porque el sábado se termina todo, ¿no? El sábado se ujú, termina, lógico, se termina el mundo el sábado, ¿no? Entonces, hablando sobre el juicio, ¿no? El juicio es para mí la parte más importante de la lógica porque en definitiva resume, digamos así, la actividad psíquica, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Y volvemos otra vez a caer, el cuadernillo hace alusión nuevamente a esa relación entre la lógica y la psicología, ¿no? Porque volvemos a traer otra vez a darle la importancia al pensamiento y al pensar, ¿no? Y se vuelve a hacer hincapié en que el pensamiento y el pensar están estudiados tanto por la lógica como por la psicología, ¿no? Pero, ¿no? Obviamente que la lógica se va a diferenciar porque la lógica, y aquí vuelvo a hacer hincapié en la importancia del círculo de Viena, ¿no? Porque la lógica va a hacer hincapié en la demostración, ¿no? Eso es algo muy importante. Es decir, yo tengo que demostrar, ¿no? La demostración es, creo, de suma importancia en todo lo que tiene que ver con la lógica, porque si yo no demuestro algo, yo podría estar hablando de intuición, de sentido común, de imaginación, me imaginé, ¿no? De fe, puedo estar hablando de fe, puedo estar hablando de creencia, ¿no? Pero no de lógica, ¿no? Entonces, la demostración va a formar parte esencial de lo que es la lógica, ¿no? Por eso es que por ahí el autor en el cuadernillo dice, se toma la demostración independientemente del tiempo, de los valores volitivos o afectivos. Eso es algo muy interesante de tratar de explicar, ¿no? Para que lo entendamos mejor. Va a llegar un momento en el camino de la demostración de un hecho, de un objeto, de un conocimiento, etcétera, en que yo tengo que dejar de lado lo volitivo o lo afectivo. Muy interesante porque, fíjense, recién hemos demostrado, ¿no? Le queríamos ahorcar al pobre telegrafista, pero por una sensación afectiva, por una emocionalidad de que acá tienen que pagar todo. Y el telegrafista, vos metiste, hiciste macana, ¿no? El error es tuyo y vos también tenés que pagar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la lógica, estamos mezclando la emocionalidad. Y eso constantemente pasa, ¿no? Constantemente pasa. En la elaboración de un juicio, donde tenemos que lograr una lógica correcta, a través de una demostración de cómo sucedieron las cosas en aras de la búsqueda de la verdad, ¿no? Eh, Me parece que lo que dice el cuadernillo está muy bueno porque hay que dejar de lado todo lo que tiene que ver, y eso es algo bastante difícil, dejar de lado la emocionalidad, lo afectivo, lo volitivo, ¿no? El juicio de valor que uno pueda llegar a hacer de determinadas situaciones, etcétera. Bastante interesante, ¿no? Por eso, eso es algo que lo debemos tener en cuenta en el camino de llegar al juicio, ¿no? También
la lógica le interesa que la demostración sea el resultado del pensar. Claro, como dice Luciano, se mezclan la presunción de la inocencia y las emociones, se mezcla todo y tenemos que tratar que no se mezclen, porque si realmente queremos llegar a un juicio verdadero, ahora más adelante habrán leído el cuadernillo, hay distintas clasificaciones de juicio, ¿no? Entonces, si queremos llegar a un juicio, realmente tenemos que dejar de lado lo que tiene que ver con nuestra afectividad o emocionalidad, que de hecho, vuelvo a reiterar, es muy difícil. ¿Sí, Vilas? Profe, puede ser, porque me suena, digamos, como ejemplo de lo que estás diciendo, cuando los jueces a veces se sienten acorralados por el periodismo, que un caso, ponele, se pone de moda en ese momento y es como que, bueno, el juez muchas veces no actúa con un juicio lógico, correcto, eh, no actúa con la lógica, digamos, por esta cuestión de la presión que siente y, bueno, del juicio de otras personas que entran en el propio y demás. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Hay un grave problema, eso lo van a ver más adelante en otras materias, ¿no? En donde esa especie de independencia u objetividad de aquel que juzga está a veces superpuesta con intereses, con los medios de comunicación, etcétera. Los medios de comunicación realmente son Como que muy fuertes. ligado íntimamente también con el clamor público. El clamor público, etcétera, ¿no? Todo, siempre en otros cursos, llamo la atención a la construcción utópica de cuál sería aquel que tiene que juzgar, ¿no? Que sería, para Aristóteles sería el alter. El alter es la alteridad, la construcción del otro, el otro que juzga, ¿no? Acá esto entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo sería nuestro juez ideal? El juez que yo quiero como ciudadano, que cada uno de nosotros como ciudadanos quiere que juzgue todos nuestros problemas de toda nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro país, etc. ¿Cómo quiero que sea ese juez? ¿Cuáles serían las características? Imparcial y con sano criterio. Imparcial. Sano criterio. Justo. Imparcial. Imparcial y justo. Imparcial, justo. Hay que ver lo Que justo no se después. vaya de lo emocional o lo ético tanto. O sea, tanto Objetivo, ético. Que no reciba presión de la sociedad o de los medios de comunicación. Independiente sería. Independiente. Lógico. Que sea racional. Incorruptible. Que sea independiente, objetivo y que por eso digo, sea independiente y conlleva esto, ético, y esto conlleva la incorruptibilidad, por supuesto. Ahora, muy bien. Excelente. ¿Cómo yo logro que una persona, ojo, los jueces son, no sé por qué llegamos acá, gracias a Dulce María, pero los jueces son personas de nuestra sociedad. De hecho, de los 138 que estamos acá, algunos va a ser juez, así como estamos, ¿no? Muy bien. En ese sentido, como juez, ¿yo puedo mirar la tele? ¿No me sentiré influenciado por lo que dice un periodista en la tele o lo que opina Bailando por un Sueño o las redes sociales? O las redes sociales. ¿No me sentiré influenciado por las redes sociales? El espíritu, como decía el texto, podría estar influenciado o ligado justamente, pero igual Estefanía. Debería ser al sano criterio bajo. Claro, totalmente, Cristian. Estefanía, No, profe, quería también recalcar que es cierto que están siempre, cuando es un caso muy conocido, están bajo presión de toda la sociedad, de todo un país, como había puesto en un mensaje que, por ejemplo, fue el caso de Fernando. Sí. Pero por eso digo, o sea, ¿cómo yo voy a actuar como juez? A lo que voy es, ya hemos dicho cómo yo quiero. Ahora, ¿cómo va
cómo voy a actuar como juez en la sociedad, ¿no? Si yo soy juez, ¿no? Si yo soy juez, ¿puedo ir al corso? Mientras no sea un lugar de dudosa moralidad. Profe, para mí ¿Dónde depende. dónde no sería de dudosa moralidad? Bueno, a ver, ¿puedo Profe, ir, puedo no deja de escuchar? ser una persona por ser juez, o Sí, sea, tiene las totalmente. posibilidades de ir Estefanía, donde eso es lo quiera. que yo estoy diciendo, justamente lo que yo estoy diciendo es la problemática de la actividad judicial. O sea, si yo soy juez, recibo de la sociedad todas estas características que yo debo tener. Debo ser imparcial, independiente, sana crítica racional, ético, incorruptible, ¿no? Objetivo, con una alta moralidad, ¿no? Ahora, ¿puedo tener amigos? ¿Puedo ir a un asado? ¿Puedo tomar? ¿Puedo largar un zapucay? En Santiago del Estero hoy estaba viendo un juez que se sacó con otra persona que era un mecánico y salió con un fierro a pegarle, no sé si vieron en la tele, ¿no? Y el mecánico hace 21 días que está preso y el juez anda por ahí. Profe, se supone que si el juez es Puede, pero profesional, sabe lo que hace, supongo, con la vida personal que tiene o que Sí, lleva. Es una sí. figura pública y puede, pero no debe. Vuelvo otra Puede, vez a pero la no debe. problemática, vuelvo a la problemática. Imaginémonos que somos juez nosotros, ¿no? Es decir, yo no sé si me voy a ir a un asado a tomar y a quedarme hasta las 5 o 6 de la mañana, a bailar arriba de las mesas como suelo hacer, ¿no? Y Pasa. yo no sé si voy a sacar la guitarra y a tocar y a cantar música de protesta como suelo hacer de los 80 a los 90, ¿no? No sé. No sé si voy a ir al corso a apretar el lanzanieve y a perseguir ninfas por el corso. No, creo que no tampoco. Tampoco puedo ir al casino, o sea, me voy al casino a jugar y que me vean que yo estoy casineando y por suerte esto no está siendo grabado, no, sí, no importa, o pucheando, ¿no? No sé, la verdad. Pero hay jueces que hacen de todo. Ollarvide, por ejemplo, es un buen caso. Por eso yo estoy poniéndome de ejemplo a mí mismo, ¿no? Y que ustedes vean todo lo otro, Celia. Yo quiero que entiendan todo esto, ¿no? Tendrá sus consecuencias Tampoco, después. tampoco, yo no sé si voy a recibir por teléfono que me llamen y me digan, escúchame, en este caso voy a tener que tal cosa. Tampoco voy a recibir dádivas, ¿no? Dinero por un caso. Tampoco sé si puedo tener amigos, ¿no? Porque a ver si me cae un amigo en mi juzgado y yo le salvo al amigo del amigo o a los hijos del amigo ¿no es cierto? No sé si se me entiende lo que yo estoy diciendo. Estoy siendo un poco ironic, Para mí, como dice Son conductas que el ser humano debe adoptar al Alanis elegir una Morissette. No profesión. sé si escucharon ese tema. Sí. Bueno, entonces es difícil, ¿no? Es difícil realmente, o sea, como ciudadanos podemos llegar a tener una construcción de aquel que juzgue, ¿no? Pero el que juzgue tiene un grave problema. Ser para mí, todas las- realmente la persona que el ciudadano quiere que sea. Sí, Martina. para mí todas las personas, todas las figuras públicas tienen que mantener, tienen que mantener de una forma cuando están en público justamente, pero no quita que no sean personas y que no puedan tener una vida. Solamente que hay que cuidar ciertos detalles, porque eso también influye en cómo las Antonella se personas está ven después durmiendo. al juez. Sí. De todas maneras, Martina, a ver, yo puedo tratar de cuidarme todo lo que yo quiera, pero viviría una vida de sacerdote, asceta, pero si llego a ese extremo de vivir así, no me estaría apartando de lo que pasa en la sociedad, porque sería también lo contrario, sería el extremo sería también contraproducente, ¿no? Es decir, yo aislarme de la sociedad directamente por el hecho de ser juez y no tener contacto con nadie, y no tener contacto con lo social, eso también, realmente yo quiero un juez que esté alejado de todo, eso pasó en Roma, ¿eh?
En Roma vivían alejados los sacerdotes dentro de, del lugar donde se determinaba la justicia y no participaban de nada de lo que tenía que ver con lo social, lo cual lo alejaba absolutamente de lo que pasaba en la sociedad. Pasa que para mí el juez debe ser una persona que actúe normal y cotidianamente igual que todos, o sea, no debe ser extremos, ni muy aislado de la sociedad donde no esté al tanto de las cosas, ni al No otro sé si extremo de normal, ser ¿eh? un ¿Cuál desastre. es lo normal Eh, en una sociedad, digamos? yo creo que No también sé es si una para persona asegurar normal. yo creo que es para asegurar la imparcialidad también el hecho de que se ocupó en la antigüedad eso. Y ahora se ocupa el juez más como juez de garantía que otra cosa. Por ahí actúa más el fiscal, justamente para asegurar la imparcialidad, que Como no para juzgue a mantenerlo un criterio. poco aislado un poco en su lugar que debe ser, que es juzgar, digamos, ¿no? Claro, Pero eso no quita claro, que no tenga relaciones. claro. Sí, como cualquier. ¿O me entendés, Cristian, lo que yo te estoy diciendo? Sí, sí, ¿Eh? sí, totalmente. Algunos pueden entender un poquito mejor, pero después con el tiempo van a entender esto mucho mejor en la vida judicial, ¿no es cierto? Ahora, una, un, una sociedad que tenga una justicia injusta o corrupta o inmoral o que no sea objetiva, va a sufrir consecuencias. Tal vez también tenga que ver después Y porque otra cosa que siempre digo, discúlpame Cristian, porque con esto reviento todo, te puedo asegurar. Otra cosa que siempre digo, ¿de dónde salen los jueces? ¿Dónde se forman? De la UNE. acá, Autoridades, funcionarios de todos los niveles, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Por eso, si hay que cambiar, el cambio empieza en esta aula, ahora, en este momento. Igual yo tengo todos los nombres de todos ustedes, el día de mañana voy a ir a reclamar justicia, ética, moralidad, honestidad, Profe, hasta los objetividad, políticos se forman imparcialidad en e la Facultad de independencia. Todo Derecho. eso leo. Sí, Tema es por muchos quiénes han puestos los pasado por jueces, acá. por quiénes son puestos los jueces. superior. Ahí Muchos ya han entramos otra vez en pasado otro por acá. tema. Sí, sí, sí. Bueno, son otros temas que te puedo asegurar que más adelante lo vamos a ver en otras materias. Por ahí el Poder Ejecutivo quiere abarcar ciertos papeles para poder su beneficio también. Ahí ya Algo, viene la Sí, problemática casi imposible de ser otra imparcial. ciencia que es la política, pero ya eso está en segundo año con el doctor Civeta, van a ver derecho político, seguramente. Y van a Casi poder, le es imposible a los jueces ser imparciales ahí, doctor. En esos no casos los sé, jueces casi son imposibles ser imparciales, sí, porque puede ser. también están debiendo a quien le puso como juez. claro, el riesgo también está en que las resoluciones de los jueces después se puedan utilizar en una jurisprudencia, la cual pudo haber sido viciada por algún interés particular. Puede ser que Estamos viendo pase a en diario algunos en la países política del nacional. mundo, así alejados de totalmente, porque nos van a cortar. Si seguimos así, queridos amigos, nos van a cortar y nos van a mandar a encarcelar, seguramente. Muy bien, así que seguimos adelante con el juicio. Eh, por eso le digo, ¿vieron a dónde hemos llegado, no? Este es el nudo gordiano de la lógica, ¿no? Entonces, obviamente que al hablar sobre el juicio se puede hacer de diversas maneras, hay diversas relaciones entre el pensamiento y el juicio, ¿no? El principal elemento del pensamiento es el juicio, ¿no es cierto? Yo pienso y estoy determinando algo automáticamente. Estoy elaborando algún pensamiento, pero ya estoy llegando a un juicio, es decir, a una conclusión, ¿no? Automáticamente, ¿no? Y eso lo hago constantemente. El juicio puede ser de diversas maneras, ¿no? Y eso ya entrando a hablar de clasificaciones, ¿no? Entrando a hablar sobre características y clasificaciones del juicio. El juicio conlleva un pensamiento que puede ser verdadero o falso, ¿no? Es decir, yo estoy pensando, llego al juicio y puede ser falso, ¿eh? O puede ser verdadero.
depende, ¿no? Es decir, el pensamiento que deviene del juicio puede ser verdadero o falso, ¿no? Segundo, el juicio, ¿no?, también conlleva relaciones enunciativas entre los conceptos, ¿no? Hay relaciones entre varios conceptos que yo voy hilvanando para llegar a una conclusión, ¿no? Después vamos a ver qué quiere decir enunciativa y qué quiere decir, pero yo voy haciendo inferencias lógicas de un concepto y de otro para llegar a una conclusión, ¿cierto? Y cada inferencia es un concepto, ¿no? Entonces, realizando todo ese camino, podemos decir que el juicio es las relaciones de los enunciados de los conceptos, relaciones enunciativas de conceptos, ¿no? Por otro lado, podemos decir que el juicio es una afirmación, ¿no? Cada una de estas posibilidades son de cómo el juicio puede conceptualizarse, es decir, puede ser como un pensamiento verdadero o falso, vuelvo a reiterar, puede ser como relaciones enunciativas de conceptos, o puede ser como si fuese una afirmación. River es el mejor equipo de la Argentina porque le ganó a Boca. Ahora se está por cumplir dentro de poco, fue en el 2018, ¿no? 18, 19, 20, 21. No, tengo que tener bien presente. 5 años ya. Qué barbaridad, ¿no? Habría que volver a realizar otra final, que No probablemente hace se... falta preguntar de qué equipo de qué equipo el profe parece. No, pero sería bueno volver a reeditarlo de nuevo. Hay que verlo, ¿no? Podríamos verlo. Hay que ¿Para mantener la qué? imparcialidad, ¿eh? No, no creo, profe, estar Yo no acostumbrado soy a jugar por juez, yo no soy juez, penales. así que no sé, para nada imparcial. Profe, ¿notó sabe que en el Sí. partido de Boca con este equipo se recreó la jugada Equipo. de River? Sí, 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 sí. Y probablemente ahora en la Facu vamos a volver a recrearlo el sábado. Ahí en el estacionamiento lo recreamos necesitamos 4, el arquero, y 2 enganches, y bueno, con eso está. Muy bien. Entonces, después tenemos hablar sobre el juicio cuando es verdadero o falso, ¿no? Es decir, el pensamiento, ¿no? Porque podemos decir que es verdadero o falso un pensamiento, pero también podemos hablar de lo verdadero o de lo falso de cualquier otro tipo de objeto, por ejemplo, una pintura, ¿no? Un billete de 10 pesos, ¿no? De 5 pesos, una moneda de 10 centavos, hay todavía de 25 centavos, de 50 centavos, ¿no? Eh, También podemos hablar de que los objetos pueden ser verdaderos o falsos, pero acá estamos haciendo referencia a la verdad o falsedad del pensamiento. Volviendo a la primera clase, ¿no? El aeropuerto de Corrientes ha sido destruido, ¿no? Ahí, ese pensamiento es verdadero o falso, o no, y por qué, ¿no? Luego también vamos a hablar sobre aquellas ideas que tienen que ver con las matemáticas. Acuérdense que cuando hablábamos de matemáticas siempre decíamos que podríamos encontrarnos con que siempre hablamos de demostraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de realizar cálculos, ¿no? En ese sentido, podemos realizar un cálculo que pueda ser demostrable, ¿no? Y por eso hay una teoría, una escuela que es de los matemáticos intuicionistas, está en el cuadernillo, ¿no? Que ellos determinan que, creo que en la clase pasada lo habíamos hablado, que algo podía ser demostrable y eso podía ser verdadero o falso, y también podía ser indemostrable, es decir, no podríamos saber si es verdadero o falso, nunca podríamos llegar a saber, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos referencia. La ley de Newton, ¿no? Que tiene que ver con la gravedad, ¿no? La manzana cae arriba de la cabeza de Newton una y otra vez hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es demostrable, ¿no? Ahora, ¿qué sería una teoría física indemostrable, ¿no? La teoría de la relatividad que se va siendo demostrable de a poco, ¿no es cierto? La posibilidad de que el hombre viaje en el tiempo, ¿no?
también indemostrable. Se puede teorizar al respecto, pero se necesita la demostración, y hasta este momento es indemostrable, ¿no? En teoría eso es posible porque retrocedemos unos segundos al avanzar más rápido en un Claro, vehículo, por con ejemplo, la que es lo que explica velocidad, sí, sí. Y Sí, de hecho, por pero hay ejemplo, cosas indemostrables, por ejemplo. el viaje al espacio, ¿no es cierto? Cuando vuelven los astronautas, se cree de que han envejecido menos con menos rapidez que los que estamos acá en la Tierra. Hay que vivir en el espacio. Ya tenemos que irnos al espacio, ¿no? Después tenemos, algo nos está afectando acá en nuestro aspecto. No, puede, profe, por la gravedad. Es la gravedad la que nos está afectando, sí, Nuestro sí. cuerpo se hace, nos Sí, succiona nuestro cuerpo. sí, nos está Más rápido sacando vamos a vida. morir, Sí. más rápido, o sea, no, Sí. es imposible. Y aparte de eso está el Demasiado. amor, el desamor y la tristeza, y eso también te quita, sí. Eso rompimientos de relaciones amorosas, eso te quita vida de una, ¿no? Muy bien, entonces, después tenemos lo que se llama la lógica clásica, ¿no? Que la lógica clásica, en contraposición de los intuicionistas, va a admitir solamente de que existen dos valores, ¿no? La verdad o la falsedad, lo verdadero o lo falso, ¿no? Pero ahí es donde aparece la teoría de la trivalencia, que creo que una de las compañeras lo había dicho la clase pasada, ¿no? En donde no solamente tenemos la verdad o la falsedad, sino que también tenemos la posibilidad de que exista entre la verdad o la falsedad la imposibilidad de determinar lo verdadero o lo falso, ¿no? Que es bastante interesante también. Luego vamos a tener el juicio como relación enunciativa entre conceptos, y ahí es donde vamos a explicar esto de el juicio como relación enunciativa entre conceptos, ¿no? Hay un ejemplo que da el cuadernillo que es un cálculo, ¿no? 2 más 2 es 4. Como habíamos hecho allá al principio, 1 más 1 es 2, ¿no? Ahí hay 3 elementos, ¿no? Y por eso habla de relación de conceptos. ¿Cuáles serían los conceptos en ese tipo de relación enunciativa, en ese juicio, ¿no? Obviamente que la conclusión es 1 más 1 es 2, la conclusión es 2, ¿no? Por supuesto. Pero esos elementos se denominan de la siguiente manera. Sujeto, cópula y predicado, ¿no? Entonces, entre esos conceptos hay un elemento que se llama cópula. Y vamos a tener esos 3 elementos del juicio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos elementos, ¿no? Un poco más adelante nosotros vamos a ir explicando cada uno de ellos, pero como para adelantarme un poco, ¿no? El sujeto es el concepto del objeto sobre el cual se afirma algo, ¿no? Sería, por ejemplo, la nieve es blanca, ¿no? El sujeto sería la nieve, ¿no? El predicado sería el concepto de lo que se afirma o se niega sobre ese objeto, ¿no? ¿Qué es lo que se dice sobre ese objeto? Vuelvo otra vez para atrás. El sujeto, la nieve, es el objeto propiamente dicho, al que yo estoy haciendo referencia en el juicio, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De la nieve, ¿no? Ahora, ¿qué digo de la nieve? A eso sería el predicado. Y ahí estaríamos hablando que la nieve es blanca, ¿no? Muy bien. Pero entre el sujeto y el objeto, nos vamos a encontrar como elemento del juicio a la cópula, ¿no? Bastante interesante lo de la cópula porque, bueno, se entiende objeto como al que hago referencia, que es el sujeto, y qué es lo que digo del objeto sería el predicado. Es bastante entendible, ¿no? Nieve blanca. Perfecto. Ahora, es bastante interesante lo de la cópula porque la cópula es la relación, lo que une a un elemento con el otro, ¿no? Y es allí donde se da la relación enunciativa, ¿no? Cuando se logra que entre el sujeto y el predicado haya una cópula, ¿no?
todo esto para que el juicio sea racional, ¿no? Porque yo puedo decir, lluvia, lluvia debajo del río. Y es algo absolutamente irracional, ¿no? Podría llegar a decir, bueno, está el elemento, está el predicado, etcétera, pero es irracional, ¿no? En cambio, lo que buscamos en el juicio es que sea verdadero o falso, ¿no? Y principalmente que sea verdadero, por supuesto, ¿no? Pero por sobre todas las cosas que sea lógico, ¿no? En ese sentido, tiene que haber una real relación enunciativa a través de la cópula entre el sujeto y el predicado. Tienen que estar entrelazados, tienen que tener un sentido determinado que más adelante vamos a ver como lógica proposicional, ¿no? En ese sentido, entonces, la cópula cumple dos funciones. La primera es la de relacionar el sujeto con el predicado, y la segunda es de enunciar algo, ¿no? Es decir, yo puedo afirmar, puedo negar, etcétera, ¿no? Todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con el juicio, que tiene que ver con los elementos que componen el juicio, en realidad Profe, ¿puede estamos... repetir lo de la cópula porque se cortó justo para anotar? ¡Oh, Dios, todo lo que me costó! Bueno, buenas Y, tardes. Sí. Este es el no, y la curso de relación que existe lógica. de la económica. Sí. La cópula entonces termina siendo, por un lado, cumple la función de relacionar el sujeto con el predicado, y por otro lado cumple la función de enunciar algo. Yo puedo decir, puedo afirmar o negar algo, o puedo decir es, no es, por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo que creo que da el cuadernillo, ¿no? Pero ahí yo ya estoy uniendo sujeto con el predicado, ¿no? Yo a dónde estaba apuntando, hacia los elementos del juicio, a que todo esto que nosotros vemos en el juicio, que en realidad son los elementos, sujeto, cópula, predicado, en realidad ¿qué son? Son palabras, son palabras, ¿no? Y si son palabras, esas palabras devienen del pensamiento y en realidad son signos, ¿no? Con toda la problemática que nosotros vimos allá al principio del cursillo, allá en enero, cuando empezamos el cursillo, ¿no? Con toda la problemática de las palabras, ¿no? Porque son signos convencionales con que se traduce el pensamiento. Yo no tengo otra forma de traducir el pensamiento sino a través de la utilización de las palabras. No puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Salvo que en algún momento de la humanidad el hombre empiece a tener conexión telepática mental con el otro, con otra persona, ¿no es cierto? Pero hasta ahora, en donde ahí va a haber transmisión de imágenes y de ideas, ¿no? No de palabras. Ahí no vamos a necesitar las palabras. Ojo que las palabras traducen imágenes e ideas, ¿no? Y a veces no son suficientes. Por ejemplo, saudade en portugués. ¿Alguien estudia portugués? ¿Alguien estudia? Saudade. Saudade, sí, ese mismo, sí. ¿Alguien estudia portugués? ¿Qué quiere decir saudade? No tiene explicación, hay palabras que en un idioma no tienen explicación en otra, ¿no? Sapucai, por ejemplo, grito correntino, no, nada, es mucho más que eso, no es un grito, ¿sí? Grito en el que se da en el interior de Corrientes, los gauchos, ¿qué gauchos? Nada, somos todos. Pero va más allá, te sale el corazón para afuera, eso quiere decir, ¿no? Pero uno no puede explicar específicamente. Entonces,
las expresiones que se dan en el juicio, se expresa el juicio mediante las palabras, ¿no? En el juicio siempre decimos que algo, como le decía hoy a través de la cópula, vamos a decir que algo es o no es, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la relación enunciativa de conceptos y vamos a decir la nieve es blanca, por ejemplo, en ese ejemplo que me gustó mucho que está en el cuadernillo, ¿no? La nieve es blanca, ¿no? Ahora, vayamos al juicio como afirmación, ¿no? Todo esto hablando sobre relación enunciativa de conceptos, ¿no? ¿Cuándo hablamos de juicio como afirmación, ¿no? ¿En qué momento estamos en presencia del juicio como afirmación, ¿no? Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. La línea recta es la forma más cercana entre dos puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de afirmación, ¿no? Siempre que hay una afirmación, estamos en presencia de un juicio, ¿no es cierto? Pero a veces podemos hacer una afirmación y no un juicio, depende, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, demuestre en el cuadernillo está, demuestre el teorema de Pitágoras, ¿no? Yo le estoy pidiendo a mi interlocutor una demostración, pero no estoy haciendo un juicio, no estoy haciendo una afirmación, ¿no es cierto? Pero si no hay afirmación, no hay juicio, para que quede claro. Siempre que hago una afirmación, hago un juicio. ¿Está? Eso tiene que quedar claro. Siempre que hay juicio, estamos en presencia de una afirmación, ¿no? Ahora, hay otros tipos de oraciones, como las oraciones imperativas, es decir, aquellas que nos ordenan, nos dan órdenes, ¿no? Es decir, cierre la puerta, abra la ventana, estudie el cuadernillo, ¿no? O será castigado con azotes por la policía de Corrientes, ¿no? Podemos también hablar de súplicas o pedidos, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos en presencia de oraciones en un distinto modo que es una afirmación. Estamos en presencia de órdenes, de súplicas, de pedidos, en modo imperativo, pero no de una afirmación o de un juicio. ¿Sí? Entonces, si no se afirma nada, como por ejemplo en las súplicas, órdenes y pedidos, no hay juicios. Volvé, por favor, te perdono. No hay un juicio. No hay un Pero hay un juicio. error. Yo estoy, claro, bueno, asumo el error, ¿no? Ahí puede ser que entremos a hablar de un juicio. Pero yo tengo que hablar de una afirmación. Un juicio necesita una afirmación. Sí, una negación. La forma más clara sería, la nieve es blanca, la nieve no es negra, ¿no? Ahí estoy en presencia de un juicio, ¿no? Ahora, cuando estoy en modo imperativo, pidiendo algo, suplicando, No es un juicio. ordenando, etcétera, no es un juicio. Por ejemplo, yo cuando se hagan las preguntas en el examen de introducción de filosofía, etcétera, desarrolle lenguaje prescriptivo. ¿Dónde está el juicio ahí? ¿Hay un juicio? No. ¿O simplemente yo estoy pidiendo a alguien, requiriendo de la otra persona una respuesta? No estoy haciendo un juicio, estoy requiriendo una respuesta. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo hago un juicio, yo digo de algo que es o no es. Sí. El profesor es Armando Mendoza. Eso puede ser verdadero o falso. Profe, disculpe,
sería una oración Sí, Manu. declarativa, la cual es susceptible de ser verdadero o falso, lo que usted estaba afirmando. ¿Cómo? No escuché la primera parte. Es decir, lo que usted está diciendo que es un juicio, es toda oración declarativa de la cual se puede decir si es verdadero o falso. Es una construcción, ¿no es cierto?, en donde tiene elementos de sujeto y predicado que son afirmaciones. Siempre que exista una afirmación, estamos en presencia de un juicio. De ese juicio, yo puedo decir que es verdadero o falso posteriormente. ¿Sí, Antonella? ¿Antonella dijo algo? ¿No? Bueno. Después, ahí es donde aparece lo que hoy estuvimos hablando sobre los elementos del juicio, ¿no? Que debemos tener en cuenta, ¿no? Sujeto, cópula, predicado, ¿no? Y determinar que hay una cópula que es bastante importante, que es o no es, ¿no? Que ese sería, la cópula sería el concepto que establece la relación enunciativa de los elementos, ¿no? Por eso que decíamos que la cópula cumple dos funciones, ¿no es cierto? Después tenemos el juicio y la proposición. Y con esto vamos yéndonos hacia el final de la clase. El juicio y la proposición. Como ya le dije, toda esta parte va a ser muy técnica y que tiene que ver con el meollo específicamente técnico de lo conceptual de la lógica, ¿no? En cuanto a al juicio y la proposición, también se entiende que todo juicio es proposición, pero no toda proposición es juicio, y ahí es que tenemos que explicar, ¿no? ¿Qué quiere decir proposición, no? Proposición es el sentido de las oraciones. Claro, como por ejemplo en las preguntas tal cual, Jacqueline. Es el sentido de las oraciones, ¿no? Es decir, todo juicio es una oración. Y tiene un sentido, por supuesto, determinado. La nieve es blanca, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El color que tiene este fenómeno meteorológico que sucede en invierno en ciertas latitudes del planeta, ¿no? Eso es lo que sería uno de los sentidos proposicionales de esa expresión, ¿no? Ahora, pero no toda proposición conlleva un juicio. Por ejemplo, como decía Jacqueline, ¿no es cierto? Sería las preguntas, ¿no es cierto? Si yo hago una pregunta, yo no puedo determinar de esa pregunta si es verdadero o falso. ¿Mañana nevará o no? Y no sé, ¿no? A pesar de que cuando hablábamos del tiempo, ustedes afirmaban a ciencia cierta lo que era el presente, el pasado y el futuro, ¿no? No sé, hay veces que no sé, ¿no es cierto? Que no tengo una respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces no puedo determinar si es verdadero o falso, ¿no? Vuelvo a reiterar, esto tiene que ver, como dice Jacqueline, con los signos de interrogación, ¿no es cierto? Tiene que ver con las preguntas, ¿no? Luego vamos a caer en lo que dice el cuadernillo, habla sobre las proposiciones impersonales. Y eso, en el sábado pasado terminaba con eso, ¿no? Con el énfasis que se le da a ciertas palabras en un discurso o en una lectura, ¿no? En el cuadernillo dice bárbaro, muy bien. Va, ¿no? Fa, ahora cuando chateamos, ahora ponemos esas cosas, qué bárbaro, ¿no? Qué notable. Sí, yo me acuerdo de mi padre, ¿no? Que en esa época no había chat, no había nada, ¿no? Cuando él estaba cansado ya de la charla decía, qué notable, y bueno, uno que le conocía ya sabía que estaba como un poco aburrido de la charla, ¿no? Pero hay ciertos latiguillos que utilizamos, ¿no? Que no quieren decir nada, son proposiciones impersonales, ¿no? Que en definitiva no tienen una determinada proposición o un determinado sentido, ¿no? Pero sirven para dar matices a los tonos de la conversación o del discurso o enfatizar algo en lo que estamos hablando, ¿no?
Después tenemos lo que se llama las proposiciones copulativas, ¿no? Y tienen que ver, actúan como nexo, ¿no? Entre dos sujetos que a su vez luego van a tener una cópula que van a llegar al predicado, ¿no? Sería, en el cuadernillo está, creo que así San Martín y Bolívar fueron los que liberaron América, ¿no? Sería estos dos próceres, héroes de Latinoamérica, ¿no? Que la proposición copulativa va a ser y, ¿no? O sea, tal y tal sujeto, porque estamos en la parte de los sujetos, lo que hace la proposición copulativa es unir a dos, en este caso, dos personas, en un solo marco de elementos del juicio que sería sujeto. Yo puedo decir ¿no es cierto? Y luego recién realizar la cópula como enunciado correlativo entre el sujeto y el predicado, ¿no? ¿Qué hicieron todos estos sujetos? Liberaron América, ¿no? ¿Qué hicieron estos 11 jugadores? Ganaron la final del mundo, sería, ¿no? Y nombro a cada uno de ellos, así, ¿no? Después vienen las proposiciones remotivas. Disculpe, profesor. Sí, Celia. En esta oración, ¿fueron o sería la cópula? San Martín y Bolívar liberaron América, creo que dicen, ¿no? Fueron los pero... libertadores. Ah, fueron los libertadores, decían, Sí. ¿no es cierto? Lo que ahí estamos hablando, sí, ahí estamos hablando de la afirmación o de la negación, digamos, ¿no es cierto? De esa parte de los sujetos, ¿no es cierto? Y esa proposición copulativa que sería, fueron, así dice, fueron los que liberaron, ¿no? Sí. Sería lo que une el sujeto, que sería San Martín y Bolívar, ¿no? Sí. Que serían un solo sujeto, pero en realidad son dos personas, ¿no? Sí, sí, sí. Que unen al predicado, que serían liberaron América. Libertadores de Sudamérica. Ajá, bien. O algo así, no me acuerdo bien, Sí, sí, disculpe, Celia, pero no me acuerdo no. del cuadernillo de memoria, disculpe. Disculpe, gracias. Mi poca memoria, estoy tomando algunos remedios para ello, pero de todas maneras no me alcanza. Muy bien, sigo. Luego tenemos, estábamos en copulativas. Después, remotivos, sí. Cuando hay proposiciones que son negativas, ¿no es cierto? Una persona que creo que que no le gusta ni la fama ni la riqueza sería, ¿no es cierto? Un profesor que no le gusta ni la fama ni la riqueza, ¿no? Ni uno ni otra cosa sería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se unen? Son dos proposiciones que terminan siendo negativas, ¿no? Decir no y no a la vez en la misma construcción gramatical, en la misma oración, ¿no es cierto? A veces esta suma de negatividades dentro de una proposición o dentro de una oración resulta en positivo a la oración, ¿no? A ver, voy a tratar de dar algún ejemplo. Involución, profesor, una ley lógica. ¿Cómo? La ley involutiva es una ley lógica. No, A P ver, equivale a P. ¿Ah? O sea, no P equivale a P. O sea, siendo P una proposición cualquiera. Claro, pero estoy buscando un ejemplo, Manu, que no sea un simbolismo, digamos, para que se entienda. Profe, Sí, un ejemplo podría ser, Pedro quería jugar en la nieve, sin embargo, se sentía cansado y tenía mucho sueño. ¿Puede ser un ejemplo o no? sí puede ser, pero ahí yo estoy diciendo que lo que no quiero hacer, la proposición sería no quiero jugar en la nieve, porque estoy cansado. Lo que yo estoy queriendo decir es, son Un ejemplo podría ser: a Cristian no le gusta jugar al fútbol, ni es coordinado,
pero patea bien. Puede ser, pero yo estoy yendo más allá de decir, por ejemplo, una norma es anti-inconstitucional. O sea, una construcción negativa superponiéndose a la negativa que da como resultado que sea positiva. Si es anti-inconstitucional, es constitucional. Yo estoy negando dos veces lo mismo, entonces estoy diciendo que si es anti-inconstitucional, es constitucional. ¿Se me entendió o no? Es bastante complicado. Sí, Lo que yo profe. tengo que decir es negar lo que yo ya estoy negando y eso me da como resultado algo positivo. Yo no puedo negar lo que ya estoy negando. Vuelvo a reiterar, escríbanlo a ver si se entiende bien. Una norma es anti-inconstitucional, ¿no? Sería algo así como, ¿Cómo, Bárbara? sería algo así como, nunca no voy a querer salir mal en un parcial. Claro, ahí está, ahí está. O sea, vas a querer salir bien. Faltó la conclusión o el final Nunca, feliz, ¿no? Claro, exactamente, quiero salir bien. buenísimo, Estoy usando buenísimo. nunca no, No, una claro, doble negación. exactamente. Claro, An- una doble negación. Facilísimo. Ante la doble negación, solamente tengo como resultado una afirmación. Profe, ¿se podría demostrar eso a través de Es una mucho más tabla fácil. Es como en los signos matemáticos, menos más es más. Es lo que dice Manu. Yo lo que estoy tratando de hacerlo es dejar de lado el silogismo que Manu nos quiere decir, ¿no? Para hacerlo con ejemplos, ¿no? Si yo niego lo negativo, voy a tener como resultado algo positivo. ¿Cómo fue, Bárbara, para que quede claro, para que lo entendamos todo? Tu ejemplo. Excelente. Nunca no voy a querer salir mal en un parcial. Claro, nunca no voy a querer salir mal en un parcial. Entonces vas a salir bien. Nunca no voy a querer salir mal en un Claro. parcial. Nunca no voy a dejar de amarte. Claro, esto por ahí se ve mucho acá en nuestro lenguaje, digamos, porque si nosotros tenemos que hacer una oración en inglés, ellos sí usan la doble negación y cuenta como una sola negación. Totalmente, totalmente. Tal cual se anulan las negaciones y eso tiene que ver con lingüística, buenísimo, Bárbara, pero en nuestro lenguaje, digamos, podemos estar en presencia de este tipo de proposiciones con doble negación, digamos, ¿no? Muy bien. Después tenemos las llamadas proposiciones adversativas, creo que es así, ¿no? En donde yo hago una construcción, ¿no? Del sujeto, entre sujeto, cópula y predicado, ¿no? Pero en donde, por ejemplo, digo, en el cuadernillo está, el vicio es agradable, pero no es saludable. Es decir, es bueno por un lado, pero es malo por el otro. Qué rica que es la Coca-Cola, pero te va a matar el hígado. ¿No es cierto? Sería así las proposiciones adversativas. En una parte yo estoy diciendo que algo es bueno y en la otra parte estoy diciendo que ese mismo objeto es malo. Entonces, no es que hay una negatividad, sino que hay una posición contraria entre una y la otra. Muy bien. Y por acá dejamos, porque después viene la clasificación de los juicios, que es algo bastante difícil, más complicado todavía, ¿no? Y que vamos a desarrollar mañana y pasado y el sábado. Muy bien. Profe, Sí, en las proposiciones adversativas, entonces hay siempre como un pero.
Claro, sería como un pero, sería así, ¿no es cierto? Es bueno, pero, Me gusta el asado, pero me cae mal. claro, Claro. me gusta el pan, pero soy celíaco. Me gusta la cerveza, pero nada. El pero o Tiene el nada en aunque todo. también. ¿Cómo? O sea, pero y aunque, por ejemplo. Claro, Por tendría que ejemplo, me gustarle gusta comer helado aunque soy intolerante a la lactosa. una cosa así. Un Claro. positivo con un negativo sería en el mismo. Es decir, ese mismo objeto me provoca algún tipo de daño, o sea, es bueno para mí, pero es malo también. Es bueno y es malo a la vez. Muy bien. Con esto terminamos por el día de hoy, ya es suficiente y nos vemos mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún examen? La vez pasada ya querían hacer el examen. Sofi, ¿estás? ¿Hacemos el examen? ¿Hoy no? Sofi ya no viene más a clase, no vino más. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana. Nos Que vemos, pasen profe. bien. Chao, Hasta luego, chao. profe. profe. No, profe, chao, chao. No.